Hola alumnos de Comunicación Política, en esta oportunidad tenemos una charla vía Skype. Justamente como este es un curso virtual, vamos a aprovechar la tecnología y vamos a tener contacto en esta oportunidad con un colega español. Él es Pablo Vázquez Sande, que ustedes lo han leído en esta lectura sobre el storytelling, y nuestra charla justamente va a girar en temas referidos a ese texto, para complementar de alguna manera lo que ustedes han revisado. Como bien saben, este tema del storytelling tiene no solamente una importancia en la política, en la publicidad. Sin embargo, el escrito de Pablo hace referencia justamente a la aplicación del storytelling en las campañas políticas. Y ustedes también han podido observar que hay un componente emocional en el uso de esta herramienta, y ustedes han podido ver que candidatos, el ejemplo, el caso es español, candidatos de diversas perspectivas ideológicas utilizan igualmente esta herramienta que, como van a escuchar en la entrevista, Pablo hace una aclaración de los diversos tópicos que él desarrolla en este texto. Espero que la entrevista sea provechosa, que la puedan ver y que complemente justamente la lectura que se les asignó. Volvemos en cualquier momento con más charlas vía Skype dentro de nuestro curso de Comunicación Política, dentro de lo que es el campus virtual de la Universidad San Ignacio de Loyola. Bien, vamos a comenzar esta entrevista para el curso de Comunicación Política. Este es un curso virtual y tenemos el gusto de contar en esta oportunidad con Pablo Vázquez. Pablo Vázquez es profesor de Comunicación Organizacional y Protocolo y Comunicación Institucional en la Universidad de Santiago de Compostela, de España. Doctor en Comunicación por la Universidad de Santiago de Compostela, con una tesis doctoral pionera sobre el storytelling y comunicación política. Pablo, un gusto tenerte en este curso virtual. Por tu predisposición, gracias. Y bueno, tus primeras palabras para mis alumnos del curso virtual. Pues muchas gracias a vosotros por la invitación, y la verdad espero que lo que yo les pueda contar les resulte útil, porque también creo que el hecho de hacer confluir dos sistemas políticos tan diferentes y dos culturas políticas tan diferentes como la que hay en España y la que tenéis vosotros en Latinoamérica, pues creo que son dos modelos importantes que se pueden reflejar el uno en el otro. Bien, la lectura que Pablo elaboró y que ha sido motivo valga la redundancia, de lectura para mis alumnos de ese texto importante, se titula El storytelling personal en política a través de YouTube. Y me gustaría iniciar esta charla haciendo una pregunta que es básica para entenderla dentro del contexto de la comunicación política. ¿Cómo definir el storytelling? ¿Qué antecedentes se pueden señalar con respecto a esta técnica? Pues el storytelling no deja de ser algo tan simple como la transmisión de información utilizando los relatos como técnica de transmisión de esos contenidos. Si tuviésemos que buscar un antecedente, pues lo primero que deberíamos decir es que el storytelling está en la propia genética del ser humano, está en nuestro propio ADN. Por ejemplo, pensemos que cuando a unos niños les explicamos que los niños vienen de París y los trae una cigüeña, eso no deja de ser una manera de transmitir una información compleja, como es el proceso de reproducción, un proceso biológico, de simplificarlo y traducirlo a esos contenidos que puedan ser mucho más sencillos para los niños. Es más fácil de entender para ellos que una cigüeña traiga a los niños a todo el proceso de creación biológica. Y yo creo que con este ejemplo se entiende bien lo que es el storytelling. Bien. Pablo, en tu texto hablas sobre la americanización de las campañas electorales. Ha incrementado justamente esta tendencia a la personalización de la política, debido a varios factores. ¿Podrías ampliar estos puntos desarrollados en tu texto? Por ejemplo, uno de los factores que tú esgrimes es que está el papel actual de los partidos políticos, realidad que cabe precisar no escapa a la que sucede en el Perú desde mi punto de vista, pero me gustaría que amplíes estos factores que han incrementado justamente esta tendencia a la personalización, ¿no? Sí, para mí el factor más importante o que más incidencia tiene dentro de la americanización con respecto al auge del storytelling es lo que se llama la presentación de los candidatos como en una carrera de caballos.
De alguna manera, lo que con este concepto teórico se propone es que los partidos políticos quedan relegados a un segundo plano y los candidatos copan ese protagonismo que antaño tenían los partidos políticos. Y ya no solo los candidatos, hay como un proceso de doble personalización. Por una parte, estaría ese hecho de trascender a los partidos políticos, es decir, que la atención, en vez de centrarse en el partido político, se empieza a centrar en el candidato, pero luego habría un segundo proceso consecutivo que sería que dentro del candidato se centraría en sus contenidos más personales. Y es ahí donde tiene su sentido la técnica del storytelling. Por tanto, como digo, la americanización tiene otros componentes, como también puede ser esa predisposición especial hacia la televisión como plataforma para transmisión de contenidos políticos por antonomasia. Tenemos ese texto de Sartori que es brillante, que seguro que tus alumnos conocen, de la videopolítica, donde habla de esos tres grandes efectos que producen la comunicación política, como son la emotivización, la desinformación y la subinformación, y todo esto tiene mucho que ver con lo que es el empleo del storytelling dentro de la comunicación política. Exacto. Cuando uno lee tu texto, uno recuerda el famoso Homo Videns de Sartori, ¿no? Definitivamente comparto ese punto. Un reto es cómo conectar con la audiencia en un contexto de gran competencia y con usuarios que, como tú señalas, son víctimas de esta denominada, este neologismo, infoxicación, ¿no? ¿Cómo conectar justamente? ¿Cuál sería el reto a la hora de plantearnos dentro de la estrategia esta táctica del storytelling? Pues un componente fundamental dentro del storytelling es la apelación a las emociones. Nosotros, como constructores de discurso político, lo que tenemos que hacer es llegar a elaborar un texto. Cuando me refiero a texto, me refiero tanto a vídeo, texto escrito como audio, lo que sea, ¿no? Pues un texto que sea capaz de conectar directamente con las audiencias. Todos sabemos que tradicionalmente en el ámbito de la comunicación política y en general de la política, lo que son las emociones siempre fueron relegadas a un segundo plano. Siempre se tenía las emociones como algo secundario, como algo supeditado a la razón. Y lo que vemos es que las campañas electorales más recientes, pues por poner un ejemplo, la última de Estados Unidos o la que estamos teniendo ahora mismo en Francia, son campañas que se centran mucho más en lo que son las emociones. Las emociones, bien en el sentido positivo o en el sentido negativo, pero lo que se busca es no dejar indiferente a los electores. Y en ese sentido, el storytelling, si se construye bien y si tiene un armazón potente, puede ser una herramienta fundamental para poder conectar con estos públicos y más aún en un contexto de desafección política como el que estamos teniendo pues, en todo el mundo. Uno de los puntos que tú señalas dentro de las conclusiones de esta investigación es que la adscripción ideológica no parece ser un factor fundamental a la hora de inclinarse por la técnica del storytelling, ¿no? Seas de izquierda o de derecha, no hay una necesidad de que tu ideología tenga que ver justamente con el uso. ¿A qué atribuyes ello? ¿Es una cuestión simplemente de pragmatismo? Sí, si me permites, Pedro, un poco para situar en antecedentes la investigación, lo que analizaba es la construcción del discurso desde diferentes parámetros, analizando a los candidatos por su edad, por su adscripción ideológica, si era la primera vez que se presentaban como candidatos o no, si habían sido previamente alcaldes o no. Es decir, había toda una serie de factores que lo que buscábamos era establecer tendencias, es decir, ver si el storytelling era una técnica que se utilizaba más en unas circunstancias u otras. Y lo que nos encontramos fue todo lo contrario, fue que no fuimos capaces de establecer unas asociaciones claras. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el storytelling en el contexto de investigación que se planteaba es una técnica a la que recurrieron candidatos de todo tipo y de todo perfil. Por lo tanto, uno tiene tendencia a lo mejor a pensar que los candidatos outsiders, los candidatos que se presentan por primera vez, que puede ser una técnica buena para ellos porque les permite presentarse, es una plataforma de comunicación que pueden utilizar, y sin embargo lo que vimos es que había candidatos que ya llevaban pues hasta 16 años al frente de una ciudad que echaron mano de esa técnica. Por lo tanto, lo que se demuestra es que el storytelling es una técnica versátil y que es un recurso útil para candidatos de todo tipo, de todo signo político, de cualquier edad, etcétera. Exacto. Esto también es importante entenderlo dentro de un concepto interesantísimo que planteas en la lectura, que es la pospolítica.
yo te plantearía, ¿qué caracteriza esta pospolítica, teniendo en cuenta que en la investigación se plantean algunos límites al empleo del storytelling? Me gustaría partir primero, ¿cómo entendemos, cómo definimos la pospolítica antes de plantear las características, ¿no? Sí, la pospolítica es un fenómeno que yo creo que más que nada ahora mismo es una convención mediática, es decir, se está prestando atención a este fenómeno de la pospolítica y se le están asociando otros conceptos como el de la posverdad y demás para aludir a lo que en definitiva no deja de ser pues ciertos rasgos de la comunicación política tradicional. Hay quien asocia la pospolítica pues a la manipulación, hay quien asocia la pospolítica como una manera de evitar la palabra mentira. Y yo creo que, en definitiva, lo que tenemos que entender por pospolítica es la adaptación de la política a la época contemporánea. A nadie se le escapa, exactamente, a nadie se le escapa que el sistema mediático que tenemos en la segunda década del siglo XXI no se parece en nada al que teníamos a finales del siglo XX, mucho menos a finales del siglo XIX. Entonces, la comunicación política tiene que evolucionar conforme evolucionan las costumbres, los gustos de los electores. Entonces, para mí, la pospolítica tenemos que conseguir despojarla, tenemos que conseguir abstraerla de todos esos elementos negativos que la gente quiere asociarle. Y pasa lo mismo con el storytelling. Hay mucha gente, muchos teóricos que se afanan en rechazar el storytelling alegando pues, que supone convertir la política en un espectáculo, que supone vaciar la política de contenido. Y yo creo que lo que tenemos que hacer desde el punto de vista crítico es demostrar que el storytelling es una técnica perfectamente válida para expresar los conceptos puramente políticos. Al margen de que la combinemos, de que en una campaña se combine lo que es el perfil más humano, el perfil más personal, esa esfera de la privatización del candidato, eso se puede combinar perfectamente con un discurso político en el que se utilice la técnica del storytelling. Tenemos que conseguir, como digo, separar, desligar ese storytelling de ese concepto tan negativo, de esa gente que lo asocia a la política espectáculo en un sentido peyorativo, o esa gente que asocia el storytelling a la manipulación de las emociones. Se tiende a pensar que la utilización de las emociones es un recurso menor, es un recurso, digamos, como extremo, en el sentido de que es algo negativo, y para nada. Todos nosotros, en nuestro día a día, las emociones son parte de lo que nos mantienen vivos. ¿Por qué tenemos que privar a la política de algo que está en nuestra esencia como seres humanos, como son las emociones? Exacto. Una de las, en el mismo sentido de la anterior pregunta, tú señalas en tu paper que algunos teóricos españoles manifiestan reparos respecto al storytelling, ¿no? Justamente por priorizar más lo emocional que lo racional. Y justamente en la respuesta que nos brindaste ya nos señalas ese sendero, ¿no? Hay un prejuicio hasta cierto punto por el uso de esta herramienta que, ojo, también se utiliza en la publicidad hace mucho tiempo, ¿no? ¿Cuál es tu opinión? Claro, al final lo que estamos hablando es de que el storytelling ha irrumpido en la comunicación política, pero la utilización de las emociones y la utilización de los relatos es algo que, como decíamos al principio, viene de nuestro origen como seres humanos. Es decir, incluso las tribus, para mantenerse cohesionadas, echaban mano de relatos que les permitían apelar a una conciencia colectiva, apelar a un sentido común, buscar un refuerzo colectivo. Entonces, el problema con el que nos encontramos desde mi punto de vista es que a lo largo de los últimos, yo diría que décadas, se ha polarizado mucho el debate entre razones y emociones, planteándolas como algo que son absolutamente excluyente, cuando yo creo que lo que tenemos que ir es hacia un modelo integrador. Es decir, tenemos que ser conscientes de que el ser humano construye sus planteamientos en base a razones, pero también en base a emociones. Tenemos que superar esa visión tan negativa, tan confrontada que tienen las razones y las emociones, y en el ámbito de la comunicación política es otro ejemplo perfecto. En este momento de tantos cambios, donde las circunstancias son tan cambiantes, ¿por qué no vamos a echar mano de las emociones para seducir al electorado? ¿Cuál es el problema de hacerlo? Perfecto, Pablo. Coincido plenamente con ese punto y voy a la última pregunta que tiene que ver justamente con las conclusiones del trabajo. Una de las conclusiones que tú esgrimes es que es importante definir si los contenidos del storytelling son una técnica o bien son una estrategia en sí misma. Entonces, para complementar lo que has dicho, ¿cuál sería la recomendación con respecto a su uso, tomando como base esta conclusión? Estos alumnos a los cuales tú te vas a dirigir están en último ciclo
y es muy probable que algunos sean asesores de un político. Entonces, algo que tú planteas es justamente hacer esa diferencia entre si es estrategia o si va a ser simplemente parte de esa estrategia. ¿Cuál sería tu recomendación final luego de haber elaborado este paper? Yo el consejo que les daría a tus alumnos es que apliquen el sentido común. Y cuando hablo de aplicar el sentido común, hablo de que tengan en cuenta lo que para mí es la regla de las 3 Cs en el storytelling. Cuando hablo de 3 Cs hablamos de un storytelling coordinado, completo y coherente. Coordinado porque no será creíble que utilicemos el storytelling en algún punto de la campaña si en el resto de la campaña no lo hacemos, o si lo que transmitimos en esa parte de la campaña no coincide con todo lo demás. Coherente para que se adapte al perfil del político para el que trabaje. De nada sirve que utilicemos el storytelling para intentar manipular las emociones de los electores si no resulta creíble. Un storytelling que no sea creíble es un storytelling abocado al fracaso. Y finalmente completo porque tiene que proporcionar los marcos suficientes como para que ese mensaje funcione, y un mensaje para que funcione tiene que ser, insisto, coherente, completo y coordinado. Ese sería el consejo que les daría a tus alumnos, Pedro. Interesante, y coincido y resalto el punto sobre todo de tener una relación con la realidad, es decir, esta herramienta o esta técnica no hace milagros, de alguna manera se sostiene en un argumento sólido y coincido. Te doy las gracias, el tiempo es oro y te agradezco esta predisposición, reitero, espero que no sea la última vez, yo espero también, como hablamos o como nos comunicamos vía correo, espero que pronto nos visites acá en la UCIL, en Perú, porque yo creo que el tema que tú planteas es un tema que sería muy interesante tenerlo a nivel de una conferencia. Pablo, te agradezco, el video pronto va a estar en la red para que tú también lo puedas observar y yo creo que va a complementar muy bien la lectura de este texto que ya mis alumnos lo revisaron. Te agradezco mucho tus palabras finales. Perfecto, Pedro, pues muchas gracias a vosotros por la invitación y a ti en particular, y desearles todo el ánimo, toda la suerte a tus alumnos, y aquí estoy a disposición de ellos para cualquier cosa mayores que puedan necesitar. Muchas gracias, Pablo. Estamos en contacto pronto. Cuídate mucho. Gracias. Un abrazo grande. Chao, chao. Un abrazo, Pedro. Hasta luego. Cuídate. Chao, chao.